Hola, soy Eduardo Bielma, soy estudiante de la Facultad de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila y hoy me encuentro en el aula virtual de AUVITCO para enseñarles un poquito de física, ¿no? De física que todo el mundo creo que deberíamos saber. Hoy les vengo a presentar un problema que comúnmente se ve en las preparatorias. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la prepa, me veía abrumado por la idea de aprenderme demasiadas fórmulas. Entonces, pensé que así iba a ser toda mi vida estudiando física. Sin embargo, después te das cuenta de que no es totalmente necesario aprenderte todo a memoria, ¿no? Es a veces más conveniente saber deducir tú mismo las fórmulas. Porque, por ejemplo, el día que yo me encuentre en una isla desierta y que quiera calcular la altura de un risco con una palmera encima, pues no voy a poder hacerlo porque no traigo mi formulario, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo a hacer ahorita. Para esto, pues obviamente necesitaríamos conocimientos muy básicos acerca de cálculo integral y cálculo diferencial y algunas consideraciones que hay que hacerse para este tipo de problemas en específico. Es cinemática en una dimensión. Más específicamente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y pues es caída libre, ¿no? Muy bien, empezamos con un problema. Como ya les dije, imaginemos que no traigo mi formulario y estoy varado en una isla desierta y se acaba de caer un coco en el suelo, ¿no? Desde una palmerita. Este coco va a impactar aquí con el suelo y yo estoy parado aquí abajo. Lo único que conté fue el tiempo que se tardó en caer ese coco, que fueron 3 segundos. El tiempo fueron 3 segundos. ¿Qué me interesaría a mí conocer acerca de este problema? Bueno, me interesaría conocer la altura de ese risco. Y me interesaría conocer, por ejemplo, la velocidad de impacto de ese coco. Entonces, analizando nuestra situación, ¿desde qué estado empezó ese coco? Bueno, pues empezó con una velocidad igual a 0, ya que estaba pues en la palmera y no tiene una velocidad inicial. Por lo tanto, su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Todo con su respectiva unidad de medida. La velocidad final pues no la conocemos. Es lo que nosotros queremos obtener. La altura tampoco la conocemos. Pero tenemos, gracias a Dios, un conocimiento que es que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo. Es lo único que tenemos en nuestra isla, ¿no? Esos datos. Entonces, hay que saber algo importante. La posición se puede ver como una función. Si nosotros derivamos esa función posición, nos va a dar la función velocidad. Y si nosotros obtenemos ahora la función velocidad y la derivamos, nos va a dar la función aceleración. Entonces, conociendo esto, básicamente el problema está resuelto. Nada más necesitaríamos saber cómo integrar. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración de este fenómeno, que es igual a 9.8 metros sobre segundo. Por lo tanto, yo puedo definir esta gravedad como una función de g de t y poner 9.8 como constante. Aquí nos vamos a olvidar un momento de las unidades de medida. Si quieren, al final las corroboramos. Y tenemos una función que nos dice que g en cualquier instante de tiempo va a ser igual a 9.8. Eso nos daría una gráfica más o menos como esta, ¿sí? Donde aquí es 9.8 y siempre la aceleración va a ser 9.8. Nosotros integramos esta función y la integral de 9.8 de t nos va a dar 9.8 t más una constante. En este caso, ¿cuál sería la constante? Bueno, pues venimos diciendo el orden de las derivadas. Entonces la velocidad inicial va a ser nuestra constante en este caso, velocidad inicial. Y esa sería ahora nuestra nueva función, velocidad con respecto del tiempo. La pasamos de este lado, velocidad en cualquier instante del tiempo va a ser igual a 9.8 por nuestro tiempo más la velocidad inicial. Si se fijan, aquí ya estamos deduciendo todas las fórmulas. Esto es algo que nos enseñan y que anotamos en nuestro formulario.
Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero integrar esta función? Bueno, lo que vamos a obtener va a ser nuestra función posición. Yo dibujo nuestra integral y pongo la función 9.8 por t más la velocidad inicial. Ahora, por ejemplo, ¿cuál era mi velocidad inicial? Aquí no hay necesidad de poner ya la velocidad inicial porque sabemos que nuestra velocidad inicial es 0. Entonces, pues, no hay necesidad de poner absolutamente nada. Resolvemos esto y obtenemos que es 9.8 por t al cuadrado sobre 2. Y a esto le agregamos una constante de posición inicial que no conocemos aún, pero se la podemos agregar de esta forma. Y inicial igual a esta va a ser nuestra función posición. Muy bien. Esta también, si se fijan, aquí voy a encerrar todas las que son fórmulas que deberían de aparecer en nuestro formulario. Todo esto aparece en nuestro formulario. Sin embargo, aquí no usamos ningún tipo de formulario. Lo único que utilizamos fue las integrales. Entonces, ahora que tengo ya mis fórmulas que acabamos de deducir, pues podría resolverlo aquí en la parte de abajo con los datos que yo tengo que obtuve en mi isla desierta. Por ejemplo, queríamos saber la velocidad final, la velocidad de impacto del coco con el piso. Entonces voy a agarrar mi función de velocidad y le voy a sustituir el número 3 en todos lados donde aparezca la t. Entonces va a ser 9.8 por 3 más 0, que es mi velocidad inicial. Entonces la velocidad en el segundo 3, o sea en el momento del impacto, va a ser igual a 29.4 metros sobre segundo. Si nos ponemos un poco más estrictos, esta no es una cantidad positiva, ya que la velocidad en este caso sería una cantidad que es negativa debido a que es una cantidad vectorial. Pero pues para fines prácticos de nuestro problema nos es bastante útil saber que la velocidad la rapidez en ese momento es de 29.4 metros sobre segundo. Ahora bien, nosotros queremos saber la posición de ese coco en esa cantidad de tiempo. Entonces eso nos daría la altura de nuestro risco con nuestra palmera. Aquí no tenemos la posición inicial, pero una cosa muy importante es que podemos poner nuestro marco de referencia justo aquí y ahí poner que es 0. Por lo tanto, nuestra y inicial también valdría 0 metros. Entonces la y final va a ser el momento, la altura del recorrido de ese coco. Por lo tanto, pues nosotros podemos obtener nuestra función de tiempo y lo analizamos en 3. Lo analizamos aquí en 3 y nos va a dar igual a 9.8 por 3 al cuadrado sobre 2. Y eso pues va a ser igual a 9.8 por 9 sobre 2. Y a su vez esto va a ser igual a 44.1 metros de altura. Con esto pues ya obtuve mucha información acerca de este fenómeno. Y si se fijan, en ningún momento tuve que utilizar mi formulario para poder resolver este problema. Obtuvimos la altura de este risco y obtuvimos la velocidad de impacto con el suelo de ese coco. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.